Estábamos Ya acá. Reta, esto no te va a hacer subir nota de parcial, ¿eh? Ya sabemos que no. No, no seas celosa, Karina. Bueno, vamos, ¿estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, vamos al problema 8. Estamos en el 7, al 8. Dice, un microgramo de una enzima que tiene un peso molecular de 92 kilodalton catalizó una reacción a una velocidad de 0,5 micromoles por minuto, en condiciones óptimas. Calcular la actividad específica, expresada en unidades por miligramo y unidades por mol, el índice de recambio y el tiempo catalítico. Bien, acá tenemos otras cuentitas distintas para hacer. Al principio, bueno, es un poco similar a lo que veníamos haciendo. Para calcular la actividad específica, tenemos que calcular las unidades dividido la cantidad de proteína. El problema nos dice que un microgramo de enzima cataliza estas unidades, que son un 0,5 micromol por minuto. Entonces, para expresar unidades por miligramo, expresamos 0,5 unidades y el microgramo lo expresamos como 10 a la menos 3 miligramos. Y ahí ya tenemos la actividad específica. Para, Majo, sí, ahí el minuto no tiene nada, o sea, lo obviamos. es que micromol por minuto es una medida de velocidad y eso es la unidad. La unidad es micromol por minuto. ¿Sí? Como, ¿cierto? Sí, sí, es como que la unidad resume eso, la velocidad. Sí, cierto. Sí, es que lo vamos a repetir a cada rato porque hasta que se acostumbren, porque uno tiende a decir unidades por minuto o cosas así. Sí. Bueno, ahora para averiguar las unidades por mol, tenemos que convertir, por ejemplo, es la forma en que yo lo resolví, ¿no? Puede ser de otra manera. Este miligramo, de las 500 unidades por miligramo, convertirlo en moles. Entonces, si el peso de la proteína es 92.000 gramos mol, luego en un miligramo, que son 10 a la menos 3 gramos, tenemos esta cantidad de moles. Entonces, si dividimos las 500 unidades por los moles que se corresponden con un miligramo, que es la cuenta que acabamos de hacer, tenemos las unidades por mol. ¿Sí? Ahora, para calcular el CACAT, nosotros ya vimos en el cuadro de purificación que podemos expresar la B máxima como el CACAT por la cantidad de enzima total. Por lo tanto, si la velocidad es esta y la cantidad total de enzima es aquella que está presente en el microgramo, y acá hacemos la misma cuenta que hicimos acá, ¿sí? Si 92.000 gramos se corresponden con un mol, en un microgramo, bueno, tenemos esta cantidad de micromoles. Entonces, de acá podemos despejar el valor de CACAT, que es, bueno, siempre tiene unidades de tiempo a la menos 1. Y para calcular el tiempo de un ciclo catalítico es la inversa de esto. Entonces, cuando calculamos la inversa, nos da estos minutos que, bueno, haciendo los pasajes sexagesimales, nos queda en 1,3 milisegundos. O sea que este es el tiempo que tarda la enzima en hacer un ciclo catalítico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. El problema 12 también nos plantea un cuadro de purificación
¿sí? En este caso, los datos que da el problema están como salteados, ¿sí? De vuelta les puse en azul lo que es dato del problema y el negro lo que, digamos, fui calculando. Leo una parte porque es largo este problema, leo la parte de la purificación. Dice que se parte de un volumen de 200 mililitros de extracto crudo que tiene 20 miligramos por mililitro de proteína. Y para medir la actividad enzimática, una alícuota de 10 microlitros, esto está resumido acá, esta actividad enzimática se mide de igual manera en todos los pasos, una alícuota de 10 microlitros de fuente de enzima, ¿sí? Que, como les decía, fuente de enzima es el extracto, la precipitación, lo que sale de la columna, lo que sale de la otra cromatografía, etc. Entonces, 10 microlitros de la fuente de enzima en 200, esperen que me perdí, en 0,2 mililitros de medio de reacción se deja actuar 5 minutos y se agrega 1 mililitro de reactivo para desarrollar el color. Esto, bueno, es porque normalmente cuando se mide actividad enzimática se usa algún sustrato sintético que después genera un producto coloreado y que es medible por espectrofotometría, entonces de esa manera es fácil hacer los cálculos de la actividad enzimática. Bueno, entonces esta es la reacción enzimática. De esto se mide la absorbancia, tenemos el coeficiente de extinción y el paso óptico. Y bueno, por supuesto que desde acá vamos a poder sacar la concentración. Bueno, luego se realiza un fraccionamiento salino que recuperando las parraginasas en la fracción 40-80%. Bueno, al redisolver esta fracción en 20 mililitros de buffer, se recupera el 95% de la actividad enzimática. Luego de la precipitación se resuspende en 20 mililitros y nos da como datos que de las unidades totales del paso anterior, el 95% se recuperan en este paso. Eso es lo que quiere decir. Y la cantidad de proteína también es dato. Luego se realiza una DAE, una cromatografía, se recuperan 80 mililitros que contienen 600 unidades. La definición de unidad es: una unidad produce 1 micromol de producto por minuto en las condiciones de ensayo. Y además, luego el paso de la cromatografía permite purificar 20 veces respecto del extracto inicial. Como último paso, se realiza una columna de hidroxiapatita, se recupera también en 20 mililitros, que contienen 0,12 miligramos por mililitro de proteína total, y 17 unidades por mililitro de actividad enzimática. Entonces nos pide construir el cuadro de purificación y, bueno, hacer algún comentario sobre la pureza, el rendimiento, etc. Bueno, entonces, con lo que, como les decía, los datos que da el problema son como salteados, ¿no? En los problemas anteriores teníamos o todos los datos de proteína, todos los datos de unidades, etc. Entonces acá hay que ir viendo cómo calculamos cada cosa. Entonces, vayamos para hacer los cálculos en el extracto. Las proteínas totales las calculamos fácilmente, multiplicando la concentración por el volumen. El volumen de reacción enzimática es el mismo para todos los pasos, que sale de sumar esto, los 10 microlitros, más los 200 de reactivo que se agregan, más los 1000 microlitros de la reacción stop. Y entonces, para calcular
la cantidad de producto que se genera en estos 5 minutos, ¿sí? Porque imagínense la actividad enzimática, ¿no? Se pone la enzima, se pone el sustrato, se deja reaccionar 5 minutos y se mide el producto coloreado. Entonces, ¿cómo medimos? Con esto, ¿cómo llevamos a las unidades? ¿Cómo expresamos la velocidad? Tenemos que calcular los moles de producto que se generan y dividirlo por los 5 minutos para hacer micromoles de producto generados por minuto, que es la forma en que medimos las unidades, que es lo mismo que decir la forma en que estamos midiendo la velocidad enzimática. Micromoles de producto generado por minuto. Entonces, como lo que medimos es la absorbancia, el color desarrollado como consecuencia de la generación del producto, vamos a sacar primero la concentración de producto que se genera en el tubo de reacción. Y para eso nos valemos de nuestra famosa ecuación. Sabemos que la absorbancia en el extracto es de 0,44, entonces dividiendo por el paso óptico y el coeficiente, llegamos a una concentración 0,2 milimolar. O sea que esta es el producto generado en los 5 minutos. Luego, como el volumen de reacción es 1,21 mililitros, vamos a calcular los moles presentes en ese volumen de reacción. Y eso nos da 0,242 micromoles. Ustedes después realicen las cuentas detenidamente. Bien, ahora, como las unidades las tenemos que expresar en micromol de producto por minuto, y nosotros por ahora tenemos los micromoles de producto generados luego de la reacción enzimática, que dura 5 minutos, nos resta dividir por 5 para llegar a tener estas unidades, micromol de producto por minuto, que es lo mismo que unidades. O sea que 0,048 son las unidades enzimáticas. Bien, ahora, esas unidades enzimáticas que están en este volumen de reacción, en realidad provienen de los 10 microlitros de la fuente de enzima. Entonces, para llegar a tener las unidades por mililitro, que es lo que necesitamos en el cuadro, nos resta dividir por el volumen de la fuente de enzima, que es siempre 10 microlitros, porque en todos los pasos la actividad enzimática se mide de la misma manera. Y ahí llegamos a las 4,84 unidades por mililitro. Entonces, repasando, con el valor de absorbancia calculamos la concentración de producto generado. Esa concentración, a partir de esa concentración calculamos los moles de producto que se generaron en el tubo de reacción, lo dividimos por el tiempo que dura la reacción, que son 5 minutos, y vamos a obtener las unidades enzimáticas presentes en el tubo de reacción. Ahora, para conocer las unidades por mililitro en el extracto, tenemos que referir esas unidades a el volumen de fuente de enzima, que es lo único que aporta unidades enzimáticas. Entonces lo dividimos por 10 microlitros y llegamos a las unidades por mililitro. Como estos 10 microlitros, de vuelta, son una alícuota del volumen del extracto, entonces las unidades por mililitro presentes en los 10 microlitros que se ponen a reaccionar son las mismas, o sea, acá tenemos la misma concentración de enzima que en el volumen total, porque esto es una alícuota. Una vez que tenemos las unidades por mililitro, multiplicamos por el volumen total para tener las unidades totales. Entonces ya en el extracto tenemos todos los datos. Tenemos las unidades totales, tenemos la proteína total o la concentración, de modo que podemos calcular la actividad específica.
¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, que a veces esta parte de las unidades es lo que hay que trabajarlo un poquito, y hay que hacerlo despacio para no perderse. ¿Mm? Profe, Sí. así serían como los que van a figurar en el parcial, porque Sí, tiene espectrofotometría. claro, sí, puede ser, sí. Sí, sí. Bueno, ahora, para ir al precipitado, el enunciado nos decía que las unidades que se recuperaban en este paso correspondían al 95% de las del extracto. O sea que haciendo el 95% de esto, ya teníamos las unidades totales. Con las unidades totales podemos calcular la actividad específica, porque tenemos los miligramos totales. Entonces, ya de manera fácil las calculamos. Fíjense que acá ni hace falta, podemos calcularlas, pero ni hace falta tener las unidades por mililitro, ¿sí? Porque con esto nos alcanza. Y luego en la columna, en la cromatografía, tenemos las unidades totales, es más fácil. Tenemos la pureza, ¿sí? O sea que simplemente acá lo único que vamos a usar para el cálculo del rendimiento son las unidades totales, así que proteína, todo eso, si quieren calcúlenlo para hacer las cuentas, pero no lo necesitamos, ¿sí? Porque la pureza ya está calculada y para calcular el rendimiento vamos a usar las unidades, todo el resto no. Y en el último paso teníamos como dato las unidades por mililitro. Entonces, calculamos las totales multiplicando por 20 y de vuelta, una vez que tenemos unidades totales, calculamos la actividad específica y ya está. Ya con eso está todo. No eran tantas cuentas, pero bueno, venía como con distintas cosas en cada paso. Entonces, acá hacemos los cálculos como siempre. Para el rendimiento, unidades totales del paso X dividido las del paso 1 por 100. Así en todos. Y la pureza, la actividad específica del paso X dividido la del paso 1, y así en todos. Entonces, fíjense que en este esquema de purificación se logra una alta pureza, se purifica 585 veces, y bueno, tenemos un rendimiento del 35%. Entonces, ¿qué preguntaba? Construir la tabla de purificación, y aconsejaría iniciar la preparación en gran escala usando los mismos pasos o sugiere alguna modificación. Bueno, y era un poco analizar eso. Y acá les dejo, bueno, lo que decía, para analizar un esquema de purificación es óptimo, ¿no? Hay que tener en cuenta el propósito de la misma, lo que venimos hablando en los problemas anteriores, ¿sí? Y considerar si de acuerdo a ese propósito priorizamos la pureza o el rendimiento. ¿Se entendió este? Sí. ¿Sí? Bueno. El detalle está bueno, profe, porque por ahí, al hacerlo después, entiendo mejor, porque queda más claro. Bueno. En Bueno. detalle. Bien, Pero, bien. sí. Creo que teniendo igual a mano el cuadro de la parte de la purificación es como que ayuda un montón. Sí, es que el cuadro es fácil una vez que están las cosas. Lo que decía, lo difícil es que se puede complicar en algunos problemas es esto, como el de recién. Llegar a tener las unidades, porque medís la concentración es por espectrofotometría, después la referís al volumen de reacción, después la referís al volumen del extracto. Bueno, no perderse ahí en ese camino. Sí. Sí, el tema de las unidades hay que tener bien en cuenta. Las unidades, sí, Este bueno. es el tema. Por eso hemos practicado tanto desde el inicio,
este tema de las unidades, las diluciones, para que acá no sea un problema. Bueno, seguimos, vamos con el otro archivo, que tenemos un par de problemitas más. Bueno, vamos ahora al problema 14, ¿sí? Ahora cambiamos un poco, ya no estamos con los cuadros de purificación, y vamos a ver algunos problemas de cinética. El problema 14 dice, los siguientes datos, obtenidos en condiciones óptimas de piqui-piqui, corresponden a una reacción enzimática, que convierte el sustrato en producto. Entonces tenemos un cuadro donde tenemos la concentración de sustrato y la velocidad medida en micromol por minuto. Entonces nos pide estimar los valores de los parámetros cinéticos por observación, matemáticamente y gráficamente, en principio, y después hacer algunos cálculos. Entonces es un problemita bien fácil, pero es para ver cómo calculamos cada cosa por fórmula o por gráfico. La primera, que digamos, no es lo que hay que hacer, ni lo que vamos a hacer en los problemas, pero es para tener idea de, viendo el cuadro, por dónde andan los parámetros cinéticos, ¿sí? Entonces, a ojo, uno puede ver qué pasa con la velocidad, ¿no? Tenemos, recuerden que la cinética es una hipérbola, ¿sí? Donde a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad aumenta, pero bueno, llega un momento en que llegamos a saturación y llegamos a V máxima. En el momento en que ya no hay incremento de la velocidad, estamos en V máxima. Por lo tanto, a simple vista, ¿sí? Podemos darnos cuenta que a medida que aumenta el sustrato, llega un momento en el que ya no hay cambio de la velocidad, ¿sí? O sea que a simple vista podríamos decir que por acá anda la velocidad máxima, por los 32 micromoles por minuto. Y si el Km es la concentración de sustrato en la cual la velocidad máxima es la mitad, bueno, luego la mitad de 32 es 16, entre esto va a estar, entre 10 y 25 va a estar el valor de Km, ¿sí? Es simplemente analizar eso en el cuadro. Ahora, ¿cómo lo calculamos matemáticamente? Para calcular eso vamos a tener que usar la ecuación de Michaelis-Menten, que es esta, que ya la vimos en la teórica, y entonces vamos a tomar dos puntos cualesquiera del cuadro, dos puntos en los cuales, no en la saturación, ¿no? Y planteamos la ecuación. Por ejemplo, acá tenemos el que se corresponde a 25 micromolar de sustrato y el que se corresponde a 10 micromolar de sustrato. Planteamos las ecuaciones y, bueno, nada, nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema de ecuaciones que tiene resolución. Entonces así, matemáticamente podemos resolver y calcular los parámetros cinéticos, ¿sí? En este caso, si esto lo resuelven, les da 33,3 micromol por minuto la velocidad máxima y 14,7 micromolar el Km, ¿sí? Fíjense que es bastante parecido a lo que a ojo habíamos analizado. Y para hacer el cálculo gráfico de Km y V máxima, lo vamos a hacer a partir de la doble recíproca, ¿sí? Porque es más exacto y más fácil hacerlo de esta manera, trabajar con una recta que trabajar con una hipérbola. Entonces, con los datos que teníamos en el cuadro, vamos a calcular la doble recíproca. O sea, el valor de V, calculamos 1 sobre V, hacemos la inversa de esto, hacemos la inversa del sustrato, y se grafica. Y eso nos tiene que dar una recta, con su ecuación correspondiente, y de ahí ya sabemos que
la ordenada al origen, o sea, este valor, se corresponde con la inversa de B máxima, y que la pendiente es Km sobre B máxima, y que el punto en que la recta toca al eje X por extrapolación, ¿no? Obviamente, corresponde a la inversa negativa del Km. Entonces, una vez que tenemos la ecuación de la recta, bueno, ya es fácil calcular B máxima y Km. ¿Sí? Si 1 sobre B máxima tiene este valor, luego B máxima da, la inversa de eso da 33. Y si la pendiente es 0.42, y el valor de B máxima ya lo tengo, despejo Km y me da esto. Que nuevamente, fíjense que 33 y 14 son valores bueno, muy similares a lo que se calcularon matemáticamente, ¿sí? Este cálculo, digamos, este cálculo matemático es a partir de la hipérbola y el otro es a partir de la recta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, tengo que practicar, pero sí. Bien, sí. Entonces recuerden que pueden o usar la ecuación de Michaelis-Menten y despejar de ahí, haciendo un sistema de ecuaciones, o hacer la doble recíproca y con la ecuación de la recta sacar de ahí los parámetros. Les puede pasar que tengan que usar una cosa u otra. Bien, después teníamos en el punto D calcular los micromoles de producto que se forman luego de 3 minutos, micromol de producto en 3 minutos, en los siguientes casos. Una concentración de sustrato 4,5 por 10 a la menos 4 molar y 1,5 por 10 a la menos 5 molar. Bien, 4,5 por 10 a la menos 4 molar son como 450 micromolar, ¿no? En ese punto, de los 450 micromolar, estamos en saturación. ¿Sí? O sea que acá ni hago la cuenta. El valor de la velocidad es B máxima, directamente. Ahora, a esta concentración, que no estamos en saturación, aplicamos la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, el valor de B máxima, que ya lo calculamos, la concentración de sustrato, y la concentración de sustrato más el Km, que también lo habíamos calculado. Y eso nos da la velocidad, los micromoles por minuto. Luego, para calcular en 3 minutos, multiplico por 3. Lo mismo que acá, en el caso de la B máxima, multiplico por 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto era bien fácil. Bueno, y después dice, si hubiese usado una cantidad de la misma preparación enzimática 4 veces más concentrada, ¿qué valores esperaría para Km, para B máxima, para el número de unidades enzimáticas y para la actividad específica? Respecto a las iniciales. Bueno, entonces acá de vuelta tenemos que razonar esto. Si la concentración de enzima es 4 veces más concentrada, ¿qué pasa con B máxima? Se va a incrementar 4 veces. ¿Por qué? Porque si yo tengo más enzima, tengo más sitios activos disponibles. Por lo tanto, la saturación la voy a alcanzar cuando todos esos sitios estén saturados, estén ocupados por el sustrato. Entonces, B máxima se va a cuadruplicar. La constante Km va a permanecer constante, como su nombre lo dice. Porque, digamos, las condiciones de reacción no están variando, simplemente hay más enzima, pero si se mantiene el sustrato, se mantiene el pH, temperatura y demás condiciones, el Km no varía. ¿Qué pasa con las unidades enzimáticas? Las unidades, recuerden que nos dan una idea de la cantidad de enzima activa. Las unidades era como la velocidad. Entonces, nuevamente, si tengo 4 veces más enzima, bueno, tendré 4 veces más unidades enzimáticas. Y con la actividad específica, ya vimos que permanece constante, porque si tengo 4 veces más enzima, voy a tener 4 veces más unidades, pero también tendré 4 veces más cantidad de proteína. Entonces luego en el cociente
ambas se incrementan por el mismo factor, el resultado es que la actividad no se modifica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Pasamos al problema 24. Este problema dice que la enzima hexoquinasa cataliza la reacción que está ahí, glucosa más ATP, glucosa 6-fosfato más ADP, y se sabe que esta enzima es inhibida por piruvato, y se intentó estudiar el mecanismo de inhibición. Para ello se determinó la velocidad de reacción a distintas concentraciones de glucosa en ausencia y en presencia del inhibidor, que es lo que aparece acá en el cuadro, sin inhibidor o con esta concentración de inhibidor. La glucosa, que es el sustrato, en distintas condiciones, y la actividad medida en unidades por miligramo. Determine qué tipo de inhibición presenta, calcular el Km y la B máxima, la constante de disociación del complejo hexoquinasa piruvato, o sea, el KI del inhibidor, y la velocidad de reacción cuando la concentración de glucosa es igual al Km aparente. Bueno, vamos por pasos. Algo que no repasamos cuando vimos la gráfica de inhibición es que nosotros llamamos Km o B máxima aparente al valor de ese parámetro en presencia del inhibidor, ¿sí? Entonces, una enzima va a tener un valor de Km y B máxima que la caracteriza para ese sustrato y en esas condiciones, y en presencia del inhibidor los parámetros se llaman aparente. El Km aparente puede ser igual, el parámetro aparente puede ser igual al parámetro normal o no, ¿sí? Dependiendo del tipo de inhibición que sea, se va a modificar o no. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es calcular los parámetros cinéticos para, en presencia del inhibidor y en ausencia del inhibidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa tablita que vimos, nosotros, viendo cómo cambian o no los parámetros cinéticos, podemos deducir qué tipo de inhibición es. Entonces, para calcularlo de manera más fácil, se me ocurrió, ustedes lo pueden resolver de otra manera, calcular las dobles recíprocas, obtener las rectas y desde ahí hacer el cálculo de Km y B máxima. Entonces, sin piruvato, sin el inhibidor, tenemos esta recta, ¿sí? Y a partir de la pendiente, de la ordenada al origen, calculamos B máxima, y a partir de la pendiente calculamos Km. Y con el inhibidor nos da esta recta, ¿sí? Y nuevamente, a partir de la ordenada al origen calculamos B máxima, y a partir de la pendiente calculamos Km. Entonces, una vez que tenemos calculado los parámetros, ¿sí? Esto va a ser B máxima aparente, y este es Km aparente, porque son los valores en presencia del inhibidor. Y ahí vemos qué pasa. B máxima disminuye, y Km permanece constante. Entonces, si vamos a ese cuadro que veíamos al principio de la clase, vemos que el tipo de inhibición en el cual B máxima cambia, disminuye en un determinado valor, pero Km permanece constante, es la inhibición no competitiva. Por lo tanto, este inhibidor ejerce una inhibición no competitiva. ¿Se entendió cómo hicimos la deducción? Sí, más o menos sí. ¿Sí? Siempre vamos a calcular los parámetros sin inhibidor y con inhibidor. Y después vemos cuál cambia y cuál no, o si cambian los dos. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, vemos en este cuadro,
¿sí? Que lo tienen en el archivo ese que les mandamos, y ahí deciden, a ver, de acuerdo a lo que tienen, con qué patrón se ajusta de inhibición. Bien, entonces una inhibición no competitiva significa que el inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. Es una inhibición que no se supera aumentando la concentración de sustrato. Y entonces, ¿cómo calculamos la constante del inhibidor? Para eso tenemos que calcular el valor de alfa, porque siempre el valor de alfa depende de la concentración de inhibidor y de su constante. Y el valor de alfa, entonces, lo vamos a calcular comparando las velocidades máximas, ¿sí? Porque recuerden que el Km no cambia, pero V máxima decae, la V máxima aparente es de menor valor que la V máxima sin el inhibidor. Y el factor que hace disminuir la V máxima es justamente este valor alfa. Entonces, el valor de alfa lo calculamos haciendo lo despejamos de acá, ¿no? O sea, V máxima sobre V máxima aparente nos da el valor de alfa, que es 1.4. Y luego, la concentración de inhibidor era dato del problema, ¿sí? 0,4 milimolar. Entonces de acá fácilmente despejamos el KI, que es 1. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Porque esto después está en todos los problemas, como calcular alfa, o cómo calcular la concentración de inhibidor, o el KI. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, y lo último que pedía este problema es la velocidad de reacción cuando la concentración de glucosa es igual al valor de Km aparente, con una concentración 0,4 milimolar de piruvato. Bueno, en una concentración 0,4 milimolar de piruvato es esta condición, como por el tipo de inhibición que es, vimos que el Km no varía, por lo tanto el Km aparente es igual al Km, que tiene este valor de 0,2. Entonces, pero lo que sí cambia en presencia de 0,4 milimolar del inhibidor es V máxima. Entonces, para hacer el cálculo de la velocidad en presencia del inhibidor, vamos a tener que usar el valor de V máxima aparente. Por lo tanto, vamos a la ecuación de Michaelis-Menten para calcular la velocidad, V máxima aparente, que la calculamos en el paso anterior. La concentración de sustrato debe ser igual a el Km aparente. El Km aparente es igual que el Km, es 0,2 milimolar. Entonces reemplazamos y obtenemos el valor de velocidad, ¿sí? O sea que esta es la velocidad, las unidades enzimáticas, la velocidad en presencia del 0,4 milimolar del inhibidor y con esta concentración de sustrato. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos al problema 26. Este problema dice que tenemos una enzima málica dependiente de NADP que cataliza esa reacción que está ahí arriba. Para determinar el modo de acción del succinato con respecto a malato, se estudió la velocidad de reacción enzimática en presencia y en ausencia de distintas concentraciones del mismo, y a concentraciones saturantes de NADP. Bueno, los resultados están en la tabla y hay que determinar los valores del Km y V máxima, nuevamente ver qué tipo de inhibición ejerce el succinato, calcular el KI, y bueno, la parte C no hay que hacerla porque no vimos los gráficos de Dixon y eso. Bueno, entonces esto es
un problema similar al anterior. Tenemos el malato, que es el sustrato de la enzima, y cantidades distintas de un inhibidor, desde nada a, bueno, 0,4, 0,8, 1,2 y 1,6. Y el valor de actividad para cada concentración de inhibidor. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior, solo que antes teníamos una única concentración de inhibidor, ahora tenemos más, por lo tanto vamos a tener más rectas. Calculamos la doble recíproca para cada concentración de inhibidor, y a partir de la ecuación de la recta, determinamos el valor de B máxima y el Km. Entonces, lo que vemos es que el Km no varía en ninguna de las concentraciones del inhibidor, y que B máxima va disminuyendo cada vez más a medida que aumenta la concentración del inhibidor. ¿Sí? Entonces, nuevamente estamos frente a una inhibición no competitiva, igual que la del caso de recién. Bien. Acá están las curvas, esta es la recta sin inhibidor, y estas son todas las rectas en presencia con distintas concentraciones de inhibidor, ¿sí? Que, digamos, obtiene un gráfico similar al que tienen en ese archivo para la inhibición no competitiva. Como Km permanece constante, todas las curvas se juntan en el punto que intersecta el eje X. ¿Sí? Entonces, una inhibición no competitiva. Y nos quedaba por averiguar el KI, que lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en el problema anterior. Entonces, por ejemplo, si elegimos la concentración 0,8 milimolar de inhibidor, que sería esta, ¿sí? Para esta concentración de inhibidor tenemos este valor de B máxima. Entonces, calculamos nuevamente el valor de alfa dividiendo la B máxima por la B máxima aparente. Eso nos da 1,8. La concentración de inhibidor que elegimos es esta, entonces podemos despejar el valor del KI. ¿Sí? Si en vez de elegir 0,8 eligen 1,6, es esta, el valor de B máxima es 11,5, si hacen la cuenta, el alfa da 2,6, ¿sí? Pero como cambia también la concentración de inhibidor, llegan al mismo valor. O sea, que pueden, no importa cuál tomen de concentración del inhibidor, van a llegar al mismo valor de KI. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Bueno, con esto ustedes podrían ya resolver la guía, ¿sí? No hay nada más raro que esto que les vaya a aparecer en los problemas. ¿Sí? De todas formas, vayan preguntando si se traban en algo. ¿Sí? Yo tengo algunas, del cuatri pasado, algunos más resueltos que también fueron preguntando y fuimos armando las resoluciones. Pero bueno, nada, arranquen y vemos. Tienen toda una semana. Profe, ¿cuántas clases nos quedan? ¿Cuántas clases nos quedan antes del parcial? El lunes es feriado, así que nos quedan 2 clases. Sí. Tendríamos que... 2 clases incluida hacer un repaso. Sí, las 2 que quedan van a ser de repaso. O sea, repaso fundamentalmente de esta guía, que la que menos masticada van a tener, y en
la clase previa al parcial vamos a resolver un parcial, ¿sí? Como para integrar bien todo, Genial. ¿sí? O sea, el parcial se lo vamos a dar antes, un par de días antes, para que ustedes ya lo traigan pensado, ¿sí? Y lo resolvemos en clase, Buenísimo. ¿sí? Sí, si te parece, Majo, después subo también